Bueno, pues el año pasado, concretamente, la comarca del Bajo Aragón, conjuntamente con diferentes clubes ciclistas y diferentes ayuntamientos de la comarca, puso en marcha el primer circuito BTT Bajo Aragón. Este circuito no es que fuera nuevo del todo, porque lo que ocurrió, que me imagino que estaréis todos al tanto de la normativa, lo que ocurrió fue que anteriormente se celebraba un circuito intercomarcal. Ese circuito se decidió dejar de hacer entre comarcas por todas las dificultades que entrañaba la nueva normativa para la hora de organizar pruebas deportivas. En aquel momento, cuando se decide dejar de hacer ese circuito colaborando con otras comarcas, pues se apostó por mantener el comarcal, el que afectaba a los pueblos de nuestra comarca. Estos pueblos concretamente son Aguaviva, o mejor dicho, los clubes con los que la comarca del Bajo Aragón colabora para llevar a cabo este circuito son el Club BTT de Aguaviva, el Club Ciclista de Alcorisa, el Club Deportivo Senérico de Seno, el Club Aibada y demás de las Matas, el Club Ciclista de Calanda, el Club BTT La Ginebrosa y Biciacción Alcañiz. Estos clubes, junto con los ayuntamientos de Aguaviva, Alcorisa, Seno, más de las Matas, Calanda y La Ginebrosa. Todos los ayuntamientos implicados para que este circuito pues, pueda ser una realidad. Aprovechando que he nombrado el tema de la normativa y la dificultad que supone organizar pruebas deportivas, pues aprovechando también que están aquí los medios de comunicación, hacemos una vez más esa reivindicación. Y aunque quizá de la mesa la menos idónea para hablar de este tema soy yo, porque creo que soy la única que no monta en bicicleta, de todos los que estamos aquí sentados, pero sí que como política me toca reivindicar y solicitar que desde tráfico, desde el Gobierno y desde donde marcan las normas para organizar pruebas deportivas, se hagan las cosas más fáciles y se nos facilite, pues sobre todo, todos los trámites que tienen que hacer los clubes y los ayuntamientos para poner en marcha las pruebas y, sobre todo, las exigencias y los requisitos. Todo eso lo único que hace, aunque sí que es cierto que se hace por seguridad, pero en nuestro territorio lo que hace es que muchas veces la gente que está aficionada en los clubes o que estáis en los clubes tiréis la toalla por la gran cantidad de papeles que hay que hacer y el gran tiempo que hay que perder. Hablamos, insisto, de personas voluntarias en la mayoría de los casos y, por lo tanto, esa reivindicación desde esta mesa creo que es unánime de todos en que si nos escuchan o si nos leen, mejor dicho, las personas que dictan esas normas y esos reglamentos, que los hagan mucho más fáciles y ágiles para que en este caso el deporte del ciclismo o la BTT pues sea mucho más fácil de poder practicar cualquier fin de semana y en cualquier evento que se celebre en nuestros pueblos. Dicho esto, lo que comentaba al principio, el año pasado, con el objetivo de unificar y hacer un calendario unificado con todas las pruebas, pues se decidió poner en marcha este circuito. Un circuito que lo compone o lo dirige, digamos, un comité organizador formado por la institución comarcal y por los ayuntamientos y clubes y que ha elaborado un reglamento para el pleno desarrollo de la prueba y para que el funcionamiento sea el idóneo. Evidentemente, siempre hay errores, siempre se puede mejorar, pero para eso se trabaja conjuntamente para que entre todos, en esta casa la persona que está al tanto de este circuito es nuestro técnico, Antojo, y en la mesa me acompaña también Ángel, que es el consejero de Deportes. El resto de la mesa, pues representantes, como os digo, de los ayuntamientos de Alcorisa, Calanda, Seno, Alcañiz y La Ginebrosa. En cuanto al circuito, está abierto a todos los participantes que quieran, estén federados o no. No es requisito indispensable que estén federados. Hay que dejar claro que no se trata de ninguna competición, simplemente es que cada uno se marque su reto personal, cada uno conoce sus límites y cada uno debe saber hasta dónde puede llegar. La cuestión es disfrutar y conocer, cómo no, los pueblos de la comarca, porque este también es una parte fundamental de este circuito, el poder recorrer los diferentes pueblos de la comarca que organizan pruebas y poder conocerlos y disfrutarlos. En cuanto a las inscripciones, en sí al circuito no hace falta hacer una inscripción,
sí que hay que hacerlo individualmente a las diferentes pruebas, porque las pruebas las organizan cada club con su ayuntamiento individualmente. Entonces, ahí sí que hay que hacer la inscripción y lo que se hace al final de la temporada, pues con todos los resultados de todas las pruebas, pues se valoran los resultados y se va a hacer lo que vamos a hacer a continuación esta tarde, que es proceder a la entrega de premios de las personas que han participado en esas pruebas. Se establece una única categoría en donde todos los participantes van a tener opción a premio en función de las pruebas en las que van a participar, en las que participan. ¿De acuerdo? Los premios van a ser 3, habrá un regalo oro, un regalo plata y un regalo bronce y, insisto, se entregarán en relación con el número de pruebas que cada uno haya participado. Yo creo que por mi parte poco más. Animar desde aquí, si hay algún ciclista, algún aficionado a la BTT que todavía no ha participado en alguna de las pruebas que organizan todos estos clubes y ayuntamientos, que lo hagan, que al final esto es un deporte minoritario, pero es muy grande porque al final son personas las que están en los clubes que lo organizan todo dentro de su tiempo libre. Y, por lo tanto, solamente por eso ya, por el hecho de que dedican su tiempo libre a organizar este tipo de eventos, este tipo de pruebas, ya la prueba en sí es muy grande.